Bienvenidos a ILT Juegos. Bienvenidos a ILT Juegos Electric Boogaloo, el programa de videojuegos de Sevilla Fútbol Club Radio. Durante la siguiente hora, y si todos nuestros participantes lograran salir vivos, no hablaremos de noticias, no hablaremos de novedades, no hablaremos de lanzamientos, ni hablaremos de polémicas del mundo del videojuego, porque hoy se trata de hablar de una de nuestras sagas favoritas. Pero, y vamos a ir súper rápido, porque para eso hay que hacerlo bajo la atenta mirada de... ILT siempre ha estado controlada por los Patriots, y en este caso la Lilu Leilo viene en forma de Don Javier Quirós. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena, ya no sé qué reaccionar. Sí, hola. Hombre, podrías haber dicho la Lilu Leilo, que es muy bonito. No, que no puedo, ya no puedo aceptarlo de ese modo, eso sería ya asumirlo. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo guay. Venga, pues seguimos con el equipo porque hoy vamos con él. Hoy tenemos muchísimo contenido y nosotros, igual que existía en la saga Big Boss, tenemos a ese personaje incansable, incombustible, que sabe de todo, que sirve para todo y que es un poco viejuno. Víctor Prieto, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Viejuno ya lo voy aceptando, qué remedio. Sí, lo de Big Boss te pega un poco, ¿no? Sí, mira, ¿por qué no? Mira, me mola. Mejor que lo de que me dijiste de Crane la otra semana. Era porque eras el cerebro de la ecuación. Preferirías otra parte del cuerpo que el cerebro ese, concretamente. Hay muchos cerebros en el cuerpo, Víctor, y en cualquier caso, no solo de experiencia del hombre, porque tenemos también a nuestro novato que han mandado al Pixel sin darle ninguna explicación. Tony Aguilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy contento, sí. ¿Muy preparado? Preparado. Sí. ¿Y qué te digo yo? Vuelto de la muerte aparente, con un exoesqueleto y convertido en Cyber Ninja, tenemos a Guillermo Casado. Oh, era justo el que yo quería para mí y quería que me llamaran Grey Will. ¿Todo bien? Muy bien. Muy lo que queríamos, ¿no? Especial de Metal Gear, ¿no? Sí, y traigo la katana, vengo preparado, todo el equipamiento. Y hoy tenemos mega invitado especial, porque si Otacon, aparte de ser muy listo porque tiene gafas, que eso es un tropo habitual, es el tío que más sabe de tecnología, el tío que más sabe en toda la zona euro de Metal Gear es mi querido Uda Master, Héctor Lara. Héctor, ¿qué tal? Bueno, pues si no me mata el Fox Die, aquí sigo. Eso te iba a decir. Estoy un poquito malo. Las toses esas regularas, ¿no? Y bueno, yo soy Kike Raro-sama, que si fuera alguien de Metal Gear sería como Johnny Sasaki, que es un personaje que no te cae bien, que ojalá que se muriera pronto y no te puedes quitar de encima. Y hoy empezamos el especial de Metal Gear, porque os voy a contar una triste historia muy cortita, muy rápido. Hace muchos años, en los albores de ILT, me llamó mi amigo Will y me dijo: estoy haciendo un programa de radio con José, ¿te vienes? Y primero le dije que no, yo quiero un perfil bajo. Me llamó otra vez, me convenció y le dije, venga, vale, pero solo solo quiero una cosa a cambio, solo tengo una cosa que pedir. ¿Se puede hacer un especial de Metal Gear? Y me dice, sí, hombre, claro, cuando sea relevante, no te preocupes. De eso hace ya... ¿Cuánto, Will? 6 años, ¿no? Sí, por ahí puede ser, más o menos. A mí me hizo gracia que dijo que no, porque él quería un perfil bajo. ¿Más? Sí, más bajo todavía. Un perfil más bajo. El perfil de no echar cuenta ni al Telegram. Ah, vale. Bueno, pues hoy ha llegado el especial, aprovechando la salida del pasado martes 24 del refrito de Master Collection. Hoy ha llegado el día de hacer el especial de Metal Gear, así que vamos con ello.
Bienvenidos a la temporada mala de ILT Juegos. Uf, pero mala, mala. En la década de 1980, Hideo Kojima, un joven diseñador de videojuegos japonés, sentó las bases de lo que se convertiría en una de las franquicias de videojuegos más influyentes y queridas de la historia, Metal Gear. Kojima, después de su paso no acreditado por Penguin Adventure, en algunos relatos como asistente del director y en otros como el de Hiroyuki Fukui, estar allí de novato sin rol asignado, y después de que fuera cancelado su primer proyecto, que una vez más en algunos sitios de internet es llamado Lost World y en otros Lost War, que sería un pastiche de guerra y mundo en el idioma anglosajón, terminaría creando el primer título de la franquicia que nos ha traído hoy aquí. Pero en este especial ya corto de tiempo no tendremos margen para hablar de la figura del famoso creativo, donde sí que tuvimos tiempo fue en el ILT 97, donde le cascamos un especial a su persona, Will, ¿te acuerdas? Uy, creo que no. Sí, hombre, con la salida del Death Stranding le metimos un especial y... Claro que me acuerdo. Así es más difícil hacer spam, Will. Somos cariñosos y le dimos un poquito de cerilla. Sí, un poquito de todo, un cal y arena, ¿no? Así que hoy, al igual que Konami, sacaremos a Kojima de la ecuación, porque hoy el protagonista único es la serpiente. En 1987 se lanzó para el MSX2 el primer Metal Gear. El juego introdujo a los jugadores en un mundo de infiltración y sigilo difícil de comprender ahora en 2023, en una época en lo que molaba en aquel entonces era echarte 5 durillos al comando de Capcom. Poniéndose en la piel del soldado novato, Solid Snake, los jugadores debían infiltrarse en una fortaleza llena de enemigos. Para ello, había que evitar entrar a tumba abierta, metralleta en mano. Es decir, lo que había que hacer era usar el sigilo. Los jugadores deben evitar a los enemigos en lugar de enfrentarse directamente. Eso suponía la muerte segura. Este título fue un hito en la historia de los videojuegos y sentó las bases para que los futuros videojuegos de la serie comenzasen pues, con muy buen pie. La trama nos contaba la historia de Solid Snake durante la operación Intrude número 313, que consiste en infiltrarse en la fortaleza Outer Heaven y rescatar a los soldados que Foxhound, un grupo de operaciones especiales liderados por Big Boss, había ido enviando para recopilar información de lo que allí ocurría. Cuando Foxhound perdió contacto con todos esos soldados, enviaron a su más especializado agente, Grey Fox, supongo que os sonará. Grey Fox fue atrapado, al igual que los demás soldados, y sus últimas palabras por radio fueron Metal Gear. La última baza que tenía entonces Big Boss era un soldado novato recién incorporado, cuyo nombre en código era Solid Snake. Una vez Snake se adentra, va captando información de los prisioneros de Foxhound y logra dar con Grey Fox, quien le explica que Metal Gear es un tanque bípedo todoterreno capaz de lanzar ojivas nucleares a cualquier punto del mundo. En la recta final de la aventura, Snake se adentra a lo más profundo del último edificio y se entera de que Big Boss es el líder de Outer Heaven y que había estado operando a dos bandas para crear desconcierto mientras ganaba tiempo en la construcción de su Metal Gear TX-55 porque aún estaba inacabado. Podríamos hablar de las innovaciones jugables, pero creo que no se nos debe escapar tampoco lo que eran las innovaciones narrativas. Si bien el primer Metal Gear no es ni por asomo una muestra de lo intrincado de la historia en el futuro, sí nos deja entrever, con un giro final bastante inusual en los juegos de los 80 e incluso la primera ruptura de la cuarta pared en la saga, cuando el propio Big Boss te ordena que apagues el MSX porque ya está cancelada la misión. Imaginaos la cara de cualquier chavalín en aquella época cuando el propio ordenador te decía que se apagase. Con eso, Kojima tenía intención desde el principio de no querer contar la misma historia que sus coetáneos, y esto sí que se puede hacer y se puede trasladar a cualquier otro título de la saga. Queda claro que desde este primer Metal Gear podemos empezar a hablar de la influencia cinematográfica de la saga. Tenemos, por ejemplo, 1997, Rescate en Nueva York,
y su protagonista Snake Plissken, encarnado por Kurt Russell, o también la película La Gran Evasión de 1963 con un legendario Steve McQueen como cabeza de reparto. A lo largo y ancho de la obra de Kojima vamos a ver evidencias de que el cine no ha sido su única influencia, pero sí su mayor. Estamos hablando, por ejemplo, en estas referencias también en juegos como películas como Blade Runner o Dune, en el caso de Snatcher, o las buddy movies, las películas de policías como Arma Letal o Coma, también para Policenauts. Dentro del propio universo Metal Gear veremos influencias, guiños y a veces fusilamientos directos del cine, como los nombres de los protagonistas de Metal Gear Solid, haciendo alusión a 2001, una odisea en el espacio, que los protagonistas eran Hall y David, o los protagonistas de Titanic en Metal Gear Solid 2, que eran Jack y Rose. Tampoco es nuestra intención detenernos demasiado en esto, porque es difícil que alguien hable de Kojima sin adjetivizarlo como director de cine frustrado. Tampoco queremos que se pueda entender del todo la saga sin el amor al séptimo arte que el creativo profesa. También es un entusiasta de la música, y es algo que también, por ejemplo, deja ver en guiños poco sutiles, como que en Metal Gear 2 Solid Snake de MSX2, uno de los comandos que asaltan a Snake dentro de un ascensor se llama Ultravox, cuyo mayor hit fue el Dancing with Tears in My Eyes. En 1990 nos llegó Metal Gear 2 Solid Snake, la esperada secuela del primer título. Cuenta la leyenda que la secuela del título de Infiltración cristaliza en un viaje en tren camino a las oficinas de Konami con un frustrado Hideo Kojima que se entera por un compañero del port de NES, de la Famicom japonesa, del título original, que estaban realizando una secuela exclusiva para Occidente y en la que estaban trabajando ellos ya, y que se iba a llamar Snake's Revenge, ni siquiera incluía la palabra Metal Gear dentro del título. Dice ese relato que antes de poner un pie en tierra, Kojima ya había creado en su cabeza los primeros bocetos de la historia de esta continuación, y ahora solo faltaba convencer a sus superiores. Realmente esta historia habría que estudiarla, pues Snake's Revenge solo salió 3 meses antes que Metal Gear 2 Solid Snake, el juego que Hideo Kojima empezó a barruntar. Además, hay que comentar que es muy raro que en esos 3 o 5 meses que pasaron entre Snake's Revenge y Metal Gear 2 Solid Snake se pudiera crear este juego, así que puede que haya alguna otra historia. Pese a que el Metal Gear para NES fue un auténtico bombazo de ventas en Estados Unidos, que se estima que vendió alrededor de 1 millón de unidades, Snake's Revenge, sin ser un mal título, se alejaba muchísimo de la fórmula original y tuvo escaso éxito. Ya en julio de 1990, 3 meses después de ese Snake's Revenge, se estrenaba para el MSX2 Metal Gear 2 Solid Snake, un juego que nunca vimos en Occidente ni se tradujo de manera oficial hasta su inclusión en Metal Gear Solid 3 Subsistence de PlayStation 2 en 2006, es decir, 16 años después. Vamos, para aquella época, si lo querías jugar y eras de aquí, no solamente tenías que importarlo, sino además que jugarlo en otro idioma, como me pasó a mí en este caso. Y todas estas dificultades no lo frenaron en convertirse en uno de los mejores juegos del sistema y calar en aficionados alrededor del mundo. No muchos, pero muy fieles. La trama de este juego nos sitúa en 1999, 4 años después del primer Metal Gear. El mundo se encuentra en una grave crisis energética debido a la escasez de petróleo. Es entonces cuando el científico checo Kio Marv crea una especie de microalga llamada Oilix que es capaz de sintetizar petróleo de gran calidad con un coste muy bajo. Marv es secuestrado durante un vuelo en el que iba a dar una conferencia para presentar el Oilix en público, pero miembros de Zanzibarland lo secuestraron en ese momento y lo llevaron a una nación fortaleza ideada como hogar para todos los mercenarios del mundo. Una especie de Outer Heaven creada entre China, Pakistán y la URSS. A su vez, en este mundo estamos asistiendo al final de la Guerra Fría y al progresivo desmantelamiento de las armas nucleares. En una operación conjunta al del rapto del Dr. Marv y emulando el inicio de la película de La Roca, tropas de Zanzibarland
realizan una operación coordinada para robar un gran número de cabezas nucleares guardadas en varios silos y centros de desactivación, llevándolas todas a Zanzíbarland. De un plumazo, Zanzíbarland se convierte en la nación con mayor arsenal nuclear del mundo y a la vez tienen como rehén a la única persona capaz de crear el combustible más eficaz y más barato. La OTAN vuelve a llamar a Foxhound, esta vez encabezada por nuestro querido coronel Campbell, y este decide enviar ahora al legendario soldado Solid Snake. Su misión es rescatar a Kiomar y anular la capacidad nuclear de Zanzíbarland para que deje de ser un peligro. Al poco de infiltrarse, Snake lucha contra el primer mercenario, que antiguamente se llamaba Black Color, y resulta que este mercenario es su antiguo aliado Snyder, el líder de la resistencia que en Outer Heaven le estuvo ayudando. En su lecho de muerte le contó a Snake que la OTAN ordenó bombardear Outer Heaven para ocultar todo lo que había pasado allí, incluyendo el propio Metal Gear. Lo que no le contaron fue que en Outer Heaven había mucha población civil, familias de soldados, mujeres y niños a los que Big Boss rescató y a los que llevó después a Zanzíbar, siendo este un nuevo hogar para estos refugiados. Más adelante nos encontraremos con Grey Fox, que desertó de Foxhound para unirse a Big Boss. Incluso el propio Dr. Petrovic, el científico que había que rescatar en el primer Metal Gear, se unió voluntariamente a Big Boss. Todo esto hacía cuestionar al jugador de 1989-90 si realmente Big Boss era tan malo como nos lo habían hecho ver. El juego contiene una trama basada en muchos elementos reales y dramáticos, como los niños refugiados de guerra que pululan por Zanzíbar y que tienen una figura paterna en Big Boss, al que llaman el Tito de un solo ojo. También hace hincapié en las polémicas misiones de la OTAN, tan en boga en la Guerra Fría, también el uso de la disuasión nuclear o la propia crisis del petróleo que tan gravemente había afectado al mundo en los años 70. Incluso parte del drama de algunos personajes se basan en ese telón de acero que supuso el muro de Berlín. Separaba el mundo en dos, como también nos supo explicar después Metal Gear Solid 3. Este Metal Gear 2 aglutina todas las buenas ideas de su predecesor con una jugabilidad que en su momento era difícil de que pudiésemos encontrar en otros juegos. Podríamos decir que el 90% de lo que conoceremos después en Metal Gear Solid ya estaba aquí. La vista cónica de los soldados, que estos escuchasen tus pasos y que pudieras golpear las paredes para distraerles. Incluso muchas situaciones memorables de Metal Gear Solid fueron rescatadas de aquí. Calentar y enfriar la llave, buscar a una chica por su forma de caminar y perseguir a los baños femeninos, un personaje anónimo que nos alertaba por códec de un campo de minas, o la posibilidad de entrar en la base a través de dos conductos diferentes. Todo esto a los fans de Metal Gear Solid creo que os sonará. Además, ofrecía algunas novedades que no volvimos a ver, como tener 3 tipos de raciones con distintos alimentos y tener que emplearlas para resolver ciertos pequeños puzzles, como atraer a una paloma mensajera o, ojo, que esto es exclusiva para ILT, neutralizar ácido sulfúrico empleando raciones con chocolate. Esto, Hideo Kojima lo sacó del episodio piloto de la serie de ochentera MacGyver. Además de las mejoras que hemos estado comentando, el juego está lleno de escenas espectaculares como una lucha contra un Hind empleando nuestros misiles Stinger, un ascenso a todo correr por unas escaleras gigantes mientras un montón de soldados trataban de detenernos, o el mítico enfrentamiento contra Grey Fox a lomo de un Metal Gear para luego acabar a puñetazos en una habitación rodeada de minas. El enfrentamiento final contra Big Boss era como un juego del gato y el ratón en el que debíamos armarnos desde cero mientras él nos perseguía implacablemente. Finalmente nos haríamos con un lanzallamas empleando un bote de laca y un mechero. Bueno, esto no era todo, porque al igual que en otros juegos deberemos escapar a toda prisa, en este caso por la jungla, acompañados de la chica del juego que era Holly White, mientras nos persiguen todos los soldados hasta quedarnos arrinconados en un pasillo sin salida. Y bueno, ya lo demás lo dejo ahí por si alguien quiere animarse a jugarlo. Diría que Metal Gear 1 es muy duro de jugar a día de hoy, pero Metal Gear 2, si nos acostumbramos al control que es bastante tosco para los estándares de hoy en día, no podíamos por ejemplo andar en diagonal, y también a lo estirado que anda Snake, si podemos superar esa barrera temporal nos vamos a encontrar una especie de réplica pixelar de Metal Gear Solid para PlayStation, con otra historia en la que veremos a Big Boss con otros ojos. Pues eso te iba a preguntar, Héctor, esa era mi pregunta. Si alguien se lo pilla a día de hoy en la Master Collection, ¿son jugables? ¿Se pueden disfrutar? Yo te diría que sí.
yo creo que depende de la edad y de la capacidad que tenga la gente de meterse en un juego de finales de los 80 y principios de los 90. Yo recomiendo el 2, porque el 1 es una especie como de ensayo. El 2 es un Metal Gear Solid básico. La capacidad que tenga la gente de meterse en un juego retro. Tengo al experto en retro. Víctor, ¿tú cómo ves hoy la capacidad de entrar en los Metal Gear de MSX? Hombre, el 2, como dice él, se puede entrar fácil. El 1 cuesta más. Pero como siempre es dedicarle un poquito de tiempo, porque si la gente disfruta haciéndose un no-hit del Bloodborne, porque eches media hora al Metal Gear 1 no te va a pasar nada. Y si te acabas acostumbrando al control, al final le cogerás el gusto al juego. Will, ¿tú Además, has jugado a los originales? Yo los tanteé un momento para ver cómo eran y sentirlo así. Realmente para mí son muy duros de jugar, pero yo soy así con la parte retro de los juegos que no forman parte de mi infancia. Pero esto tenía lo de poder guardar mientras juegan, ¿no? Entonces eso baja un poquito la sensación de dificultad que ofrece. Por lo tanto, se entra. Tony, ¿hemos hecho los Metal Gear originales? Sí, en mi caso sí. En mi caso fui sufridor del sistema. Me emociono del sistema de juego, pero sí los hice y la verdad es que me gustaron mucho. Soy muy fanático. Es lo que dice Héctor. Hay mucha gente que no sabe que prácticamente el 2 y el Solid son, no te voy a decir el mismo porque no soy así, pero muy poco parecidos. Don Javier, ¿le suena? Es que Héctor ha dicho, dependiendo de la edad, y he salido corriendo, pero no ha funcionado. No. Se ve que no ha servido. No habéis pillado la indirecta, ¿no? Maestro, pero no me pregunte. Están muy reeditados. ¿Los has visto alguna vez? ¿Son Mira, toscos para alguien de su edad? El Metal Gear yo no lo he jugado, pero sí que cuando en YouTube he visto muchos juegos emulados y es uno de los que, por ejemplo, con los Resident Evil, para empezarlo, me empecé por el 2, me vi algún vídeo emulando y tal, y me salió un recomendado y el Metal Gear el 1, por eso cuando ha contado, ¿no?, la historia, ahí sí sabía, y cuando ha dicho mejor no digo más de los siguientes, lo he agradecido. Lo he agradecido, digo, por si acaso algún día. En cualquier caso, yo creo que son juegos que son muy recomendables a día de hoy, mucho. Bueno, nos trasladamos ya al siguiente título, ¿no? Sería hablar de Metal Gear Solid, ¿no? Pero hagamos esto del viaje en el tiempo, ¿no? Y veamos cómo era. Finales de los 90. Kojima ya ha regalado al mundo el juego Snatcher y Policenauts y se dedica, a que el mundo conozca el Metal Gear 2, que hemos hablado, y que nunca salió de Japón a través, de una fusión de remake y secuela para la 3DO. Pero el terremoto de Kobe de 1995, también denominado como el gran terremoto de Hashinawaji, deja la oficina de Konami para el arrastre, perdiéndose todo el trabajo hecho y había que empezar de cero. Así que este retraso va a dar tiempo a Konami y a Kojima para entender eso de que los días de esa consola, la 3DO, pues que parece que estaban llegando a su fin. Y deciden dar el salto a la consola de Sony, ofreciéndole sin saberlo una de las joyas del sistema. Y puede ser que eso viniera bien, porque en ese momento del proyecto la idea de Kojima era usar actores digitalizados, algo parecido a lo que acabaría usando Rare para GoldenEye. Y puede ser que eso hubiera hecho, que el juego hubiera envejecido bastante peor. Así que Metal Gear Solid es el primer juego de la saga en 3 dimensiones, pero apuesta desde el principio por una cámara cenital, no tan distinta, del juego de MSX si lo pensamos bien. Su espíritu de explorador para buscar ítems que nos permitan avanzar y su planteamiento donde revisitaremos lugares que ya hemos visto, es heredero de Metal Gear 2. Pero no solo eso, incluso se atreve a repetir situaciones como las del suelo electrificado que debe ser sorteado con misiles teledirigidos, por poner uno de tantos ejemplos que ya hemos comentado anteriormente un poquito. Y esto eso le da ese aura de remake, no remake, que ostenta a día de hoy entre los aficionados más recalcitrantes. Eso sí, todo con un estilo cinematográfico muy cuidado.
La trama sí que no iba a ser un remake. La trama no solo iba a ser una secuela directa, sino que se atreve a reescribir el final de Metal Gear 2, con cosas que realmente nunca pudimos ver allí, pero que se encarga de que sepamos a través de unos resúmenes de misión, a modo de extras, más unas cuantas escenas de briefing en el que el coronel nos suelta tremenda chapa antes de colocarnos en la misión. Y aquí, bueno, pues intuimos que puede resultar la primera división entre aficionados, ahora que Metal Gear ha llegado a todos los rincones del mundo y su maquinaria de marketing y la manera en que lo tratan los medios, pues lo ha sacado de ese juego de nicho para siempre, ¿no? Aquí puedes decidir si ver todos estos vídeos y textos antes de jugar o no, porque el juego puedes hacerlo. Pero si no, no pasa nada, porque el juego te va a sobreexplotar tantas veces quién eres y qué haces allí. Y que realmente pues vas a poder entender la historia sin problemas, sin meterte ese mucho texto. Pero bueno, como diréis, sí, pero la inmersión no va a ser la misma. Y probablemente llevaréis razón. Así que desde aquí pues solemos recomendar, oye, léetelo, échale un ratito. Bueno, la trama saca a Solid Snake de su retiro para enfrentarlo a su antigua unidad, ahora convertida en rebeldes y terroristas, mientras también tiene que rescatar a 2 rehenes e impide que los terroristas lancen un ataque nuclear. En fin, lo que es para nuestro prota, pues un miércoles cualquiera. Y por comentar más cosas del juego, pues podemos hablar de la música, ¿no? Y en el terreno musical, la banda sonora, amén del característico tema que ya hemos escuchado al principio, que está compuesto por Tapi Iwase, ¿no? Bueno, pues es la melodía que ha acompañado a nuestro espía favorito hasta que en 2008, durante una entrevista, unos periodistas le presentaron el tema The Winter Road de Georgi Svidrov a Kojima, ¿no? Y su cara era un poema y ya indicaba que el tema no iba a estar presente en su próximo juego. Vamos, ni muerto. Y que en ese momento ese título ya era el Metal Gear Solid 4, ¿eh? También tenemos que mencionar aquí a Rika Muranaka, que compuso el tema The Best Is Yet To Come. Y que bueno, que esta mujer también fue la que nos trajo el tema I Am The Wind del Castlevania Symphony of the Night o el tango Esperándote de Silent Hill. Y por supuesto que repetirá trabajos en Metal Gear Solid 2, 3, 4 y Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Pero si la figura más importante del equipo es indudablemente Kojima, no nos podemos dejar atrás otra figura de gran importancia. Y es, sobre todo, Yoji Shinkawa. El ilustrador que trabajaba con Kojima desde Policenauts tiene una importancia vital, no solo por el diseño de personajes de la saga y sus ilustraciones de portadas que han dado identidad a la saga y que a mí personalmente me flipan. Las aportaciones de Shinkawa son constantes durante todos los juegos, pero es en este donde toma mayor relevancia estas aportaciones. Es a Shinkawa quien debemos, entre otros, la edad de Snake. En este juego, que según los diseños de arte de los juegos de MSX y la idea principal de Kojima era que Snake debería de tener, siendo coherentes, una edad mucho más avanzada. Pero Shinkawa consideró que esto era aburrido, trabajar como en un juego con un viejo. ¿Quién quiere trabajar así, no? Así que le rebajó un montón la edad considerablemente al personaje y Kojima dijo, vale, me parece bien. También a él le debemos el traje característico ese aquí, ¿no? Porque en las ideas es original. Snake, en su idea de Kojima, tenía un traje que parecía al de anime Capitán Futuro Espacial, ¿no? Una cosa así, temática de esto, naranja. Y el ilustrador dice, a ver, que con esos colores chiquillones van a tener poco que ver con el sigilo. Y le diseña pues el traje especial que conocemos. Y por último, pues otra de las grandes aportaciones fue el Cyborg Ninja, personaje que no estaba en el guión original y después de diseñarlo durante un viaje de tren, se ve que la saga debe bastante a los aburridos viajes de tren, ¿no? Posiblemente después de un empacho de anime, Shinkawa enseñó a los diseños pues a Kojima, que no solo lo insertó en la historia, sino que lo hizo uno de los personajes principales. Prueba de esto puede ser que si quitas al Cyborg, la historia del juego no cambia demasiado en su desarrollo.
Menos mal que estaba allí Shinkoaga, Will. Héctor, Metal Gear Solid 1. Juega Ken. Fue un juego que yo esperaba desde pequeñito y yo creo que el 90% del público empezó a conocerlo con este y yo creo que flipó en el momento que lo puso y sobre todo gracias a ese doblaje en castellano. Hombre, es que el doblaje en castellano hizo el juego otro juego. Víctor, ¿esto es retro o no es retro? Esto es totalmente retro. Vamos, a estas alturas no hay duda. Y a mí me pegó tela de fuerte. Y eso que yo lo jugué en japonés, conseguí pasármelo en japonés accidentalmente, tengo que decirlo. Porque nos juntamos en la pandilla y yo he conseguido romper la pared. Ostras, pues Hobbyconsola aparece. Yo llamo al número que aparece de la radio y hemos conseguido hablar con una tía que nos ha abierto una puerta. Lo de las tarjetas lo conseguí yo en mi pandilla por accidente, porque estaba haciendo el vaina con el Stinger matando ratas en la fundición, ¿sabes? Y conseguí avanzar. Nunca me lo volví a pasar, porque hasta que apareció ya la versión española, ¿no? ¿Se puede disfrutar Metal Gear Solid en japonés, Víctor? Yo me lo pasé muy bien, ya te digo, a mí me dio muy fuerte. Ya flipé con la versión española. Will. Yo el juego lo jugué como pecero que era, lo jugué en mi PC, pero curiosamente lo jugué emulado y lo jugué en ese momento. Yo era en aquel momento un fan de los gráficos y sin embargo, cuando puse ese juego que se veía como una PlayStation 1, me voló la cabeza. Era espectacular, cinematográfico, yo estaba súper dentro. Era una peli, ¿eh? Era una peli y yo estaba encantado. Tony, Metal Gear Solid 1, sí jugamos, ¿no? Pertenezco al 90% que le golpeó de una manera que le arrancó la cabeza. Me encantó. Don Javier, ¿el 1, el de Play 1, lo jugamos? ¿Nos acordamos? Ese es el que he dicho que es el que jugué, o sea, que es el que vi vimos, emulado. ¿no? Vale. Entonces, pero no hemos jugado, ¿no? No, jugar ninguno. Pues puede ser una buena oportunidad ahora en la Master Collection. Yo os digo, no quiero aburriros con mi historia, pero puede ser que yo hoy no estuviera aquí si no fuera por el Metal Gear Solid 1. Yo quería contar solamente, ahora que ha dicho Víctor eso, a mí también me regalaron la versión japonesa y yo tuve sendos problemas muy grandes con matar a Psycho Mantis. No tenía ni idea de cómo cargármelo, me lo cargué a puñetazos. Sí, yo creo que también me pasó lo mismo. Y además yo encima lo de la tarjeta, te digo, puro accidente, porque encima yo estaba jugando con el cable AV normal sin el RGB y yo blanco y negro. Me di cuenta que había cambiado la forma de la tarjeta, no el color. ¿Qué nos queda por decir, chicos, de Metal Gear Solid 1 antes de pasar? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿A alguien le queda algo? Jugad, que es un juego que es una masterclass de cómo hacer un juego que a día de hoy sigue siendo muy válido y que pasa el tiempo y sí, que tiene gráficos de Play 1, tiene texturas mal colocadas, pero la cara es muy bonita, los gráficos están bien. Y los gráficos y las caras sin ojos funcionan. También, de todas formas, hay que decir que a cualquier persona que le mole solamente cómo inicia el juego, que es que parece la película de La Roca, le va a encantar. Y después, cuando empieza a ver que la trama para 1998 es súper actual, yo creo que le va a encantar. Yo, antes de que saltemos al siguiente juego de la saga, quería decir que Metal Gear, al margen de que te pueda gustar más o menos, en PlayStation 1 supuso un corte de madurez a la hora de narrar historias y demás, porque veníamos de cosas como Resident Evil 1, que estaba muy chulo, de lo que tú quisieras, pero la forma que los personajes interpretaban su rol y demás era una auténtica porquería comparado con Metal Gear Solid. Claro, en mi caso, y años después que vi la película Rescate en Nueva York, yo veo a ese actor... O sea, ¿lo viste al revés? Lo vi al revés. Y yo vi a Ivan Cliff, digo, este tío es Revolver Ocelot. Una pena que ya no esté entre nosotros. Yo qué sé, ¿es Metal Gear Solid el mejor juego de la historia? Es que el mejor juego no existe... Sí, joder, es el mejor juego de la historia, joder. ¿Tú qué vas a decir? Bueno, pues pegamos salto a la siguiente entrega, Metal Gear Solid 2, Song of Liberty. Que el Metal Gear 2 en su momento cogió todo lo de MSX del juego original, le hizo un revoltillo, le dio media vuelta y hizo algo realmente mucho mejor. Es una frase que podríamos aplicar sin problemas a Song of Liberty. Pero hay que tener en cuenta de que ya Metal Gear era ya una saga consolidada, que todo el mundo nos quedamos con ganas de ver algo más, porque evidentemente hubo un cliffhanger, una especie de escena post-créditos en el Metal Gear 1 que ya te anunciaba de que esto aquí no iba a terminar. Vamos, no cotizaba que iba a haber segunda parte del juego. Hay en esta siguiente entrega una serie de novedades destacables, por ejemplo,
como que el entorno ahora sí se ve que la máquina sí podía entregarle la interacción que en su momento intentó buscar Kojima. Tú sí puedes coger ahora las taquillas, puedes coger un enemigo, ocultarlo para que no su presencia de un compañero tirando al suelo no alerta a nadie, ya esté dormido o defenestrado. Ya no tenías, había más cosas en el entorno, no eran solo las cajas, las famosas botellas, esos vídeos en los que las botellas se rompían y cada trozo era totalmente procedural, ninguna botella se supone que se rompía de la misma forma. Cuando disparabas a la cubitera volaba, los cubitos de hielo caían al suelo y se fundían in real time, ¿no? Y detallitos como que podías, aprovechando la vista en primera persona, fastidiar las emisoras de los enemigos para que no pudieran pedir ayuda. Primera persona que también nos facilitaba a la hora de apuntar, hacía el juego un pelín más fácil en comparación con el primero, y también nos permitía amenazar a los enemigos para quitarles las plaquitas. Mencionar la aparición de la munición no letal, que aparecerá tanto en las armas de fuego como más adelante en la espada, a la que le puedes dar la vuelta para no cortar al enemigo, y que es un requisito imprescindible para alcanzar el rango más alto del juego, que es Big Boss, que supone pasarse el juego sin haber cometido ninguna baja. Entre muchísimas otras cosas. Entre muchas cosas. Es un requisito. Para niños grandes. Las cosas que hacen así más innovador Metal Gear Solid, una trama que no todo el mundo iba a entender ni tampoco iba a tener ganas de ponerse a entenderla, y sobre todo el más importante, el protagonista, porque lo convierte en lo que yo llamo el Metal Gear Solid 2. Hay bastantes historias de cómo ocurrió que Snake no fuera el protagonista de la secuela, pese a la popularidad que tenía. Una de ellas dice que una fan llegó a comunicarse con Kojima y que no le hacía gracia de jugar con un señor mayor, pese a que ya le habían corregido la edad en su momento, ¿no? En la entrega anterior. Y Kojima, en un acto de locura, decide cambiar a nuestro querido Carl Russell por un cantante de K-pop con el pelo blanco. Otra de las versiones indica que la intención de Kojima era que pudiéramos ir al campo de batalla, como digamos, como una especie de novato, y que hombro con hombro apareciera el hombre que hace posible lo imposible, como lo llaman en el mundo de ficción, y consiguiéramos completar la misión gracias a su ayuda. En el momento del juego ya Kojima era una auténtica estrella. Metal Gear había sido un exitazo, entonces él tiene el suficiente peso para conseguir que se le coloque al juego un embargo de prensa. Y ahora es cuando aparece, digamos, la movida, como digo yo, el troleíto. Sería cambiar a nuestro querido Snake por el famoso, infame Raiden en ese momento. Pero ¿qué ocurre? El señor Kojima elimina a Raiden de los trailers, elimina de toda la publicidad. Incluso se vieron vídeos que serían de la segunda parte del juego en la que aparece Snake, pero luego jugaremos con Raiden. Incluso nos coló la sombra de Vulcan Raven en una escena, aprovechando una esquina en la que a lo mejor aparecía el personaje y luego nos llevábamos el chasco de que era una figurita de acción de NECA. En fin, Snake solo sería controlable en la primera parte del juego, y luego el resto del juego, digamos, ese prólogo del barco, y una vez hundido el barquito, pasaríamos a controlar a Raiden. El debate sobre Raiden, el problema sobre Raiden, ha habido fans desde entonces que lo odian. Ya me apunté al principio, pero luego me empezó un poco a darme un poquito de igual. Hay gente que lo ama, tienen cariño, es normal, es un gran juego, que le acabes cogiendo cariño al personaje, es normal. Pero luego con su aparición en Metal Gear Solid 4 apareció una especie de nueva comunidad fan dentro del juego, que eran de los que lo odiaban y ahora que le gustan. A mí, sinceramente, me da un poquito igual. No sé, a los demás que le parecerá. La trama era muy engañosa, el cambio de protagonista. Ya no vamos a manejar Snake, codo a codo con Otacon y su ONG, persiguiendo todos los Metal Gears que aparecían por el mundo. Y el juego vuelve ahí de como un novato, como aparecía en el primer juego, se infiltra en una plataforma para rescatar a rehenes. En este caso era el actual presidente de los Estados Unidos en ese juego, que era James Johnson, y un agente del FBI, Richard Ames, y desarticular una banda terrorista, los Death Cell se llamaban, ¿no? En fin, que íbamos a jugar al mismo juego, al menos a priori. En el apartado gráfico era un juego que aprovechaba el celebérrimo Emotion Engine de PlayStation 2, que era muy famoso en su día y el que algunos programadores acusaban de que era un poco puñetero de programar, para conseguir expresiones faciales y movimientos realistas con capturas, movimientos, en un momento de la industria donde era bastante menos ver las técnicas que aplicó Kojima, como jugar con militares, capturas de movimiento, ver estrategias y demás. Kojima se nos vino arriba.
La realidad y de cara al refrito del pasado es que en nuestra humilde opinión el juego ha resistido al paso del tiempo mucho mejor que el juego anterior. Y que puede ser que sea perfectamente jugable hoy día, pues por neófitos. No es un juego tan duro a la hora de manejarlo. Incluso aquí estamos hablando de que puede ser complicado manejar Metal Gear 1. También es posible que haya gente que encuentre que el Metal Gear Solid 1 sea difícil de manejar. En el apartado musical, para esta ocasión, bueno, pues se prescinde del artista japonés Tapi Iwase y se contrata al señor Harry Gregson Williams, que ya era conocido por bastantes bandas sonoras. Creo recordar que lo que ocurrió fue que cogería a Kojima, a su asistente, le dijo: ¿has visto Asesinos de Reemplazo? Le dijo: el sonido de esa película es perfecto. Bueno, y como todos sabemos, gracias a los vídeos de Borja Pavón, cuando Kojima insinúa algo es que lo quiere. Sabemos que si la nieve está mal, la nieve está mal. ¿Qué hicieron? Pues bueno, pues vamos a por Harry Gregson Williams. Se le ficha y se marca pues una revisión de la banda sonora que es una auténtica pasada. Su exclusividad con la consola de Sony no sería eterna y su revisión conocida por Substance pudimos verla tanto en PC como en la consolita verde de Microsoft. Yo, aparte del todo lo que se puede contar del juego, quiero hacer dos menciones especiales. La primera: lamentablemente el 11 de septiembre puso en jaque la producción del juego, el atentado del 11 de septiembre, no la Diada Catalana, ¿no? Konami se llegó a plantear no editar el juego, Kojima entró en una especie de depresión, quería incluso abandonar Konami, pero bueno, el director de una Konami en una época ya irreconocible hoy día, pues se envalentona, le dice: mira, vamos a sacar el juego, quitamos 2 o 3 detallitos porque se eliminaron escenas del skyline de Nueva York en el que aparecían las Torres Gemelas, y digamos vamos a intentar que la parte final del juego, en la que cierto elemento acaba extrayéndote contra cierta parte de la ciudad de Nueva York, esperemos que no nos den mucha caña. Para terminar mi parte, quiero decir una cosa. ¿Sabíais que en el año 1998 los Simpsons predijeron parte del argumento de Metal Gear Solid 2? No tengo ni idea de qué me estás hablando, Vic. Nos remontamos a la temporada número 10 de Los Simpsons, cuando aparece el episodio 9 del especial de Halloween, el Treehouse of Horror. En él tenemos un mini episodio en el que un personaje muy malo, muy maloso, es condenado a muerte. Este personaje se llama Snake. Bueno, sí, el Snake de allí, ¿no? El del exacto, le quitan el pelo y se lo injertan a cierto personaje de la serie muy querido por todos, que es el señor Homer Simpson. ¿Qué ocurre con ese injerto? Que se apodera de Homer, como cierta operación que se hace el señor Revolver Zero para superar el síndrome de túnel carpiano provocado en el Metal Gear Solid 1 y acaba siendo controlado por el Liquid Snake, que es más pesado que el cuñado de Rocky. No había visto yo, no he visto venir esta... Llevaba 2 semanas y no te quillo. He caído en un detalle que lo mismo, digo, no creo que sea el primero que haya caído, pero no he visto venir esta movida. Héctor, ¿Metal Gear Solid 2? Pues como hemos dicho antes, ¿no? Si Metal Gear 2 Solid Snake la lió parda montando el 90% de las cosas que veíamos en Metal Gear Solid 2 hizo lo que es Metal Gear hoy en día en el 90% de las cosas. A mí me parece que es uno de los que mejor ha envejecido, Will. Yo lo disfruté un montón en PC, curiosamente, y recuerdo un montón tener que montarme yo mi propio adaptador para jugar con un mando DualShock, porque el juego con teclado se juega fatal. Lo mío fue más caro. Yo me compré la Play 2 para poder jugar al juego directamente y lo disfruté un montón. Yo quiero hacer un apunte sobre lo de la banda sonora. Harry Gregson Williams, del equipo de Hans Zimmer, participó en la banda sonora de La Roca, pero creo que su trabajo más importante, y creo que debemos de mencionarlo, es El diario de Bridget Jones. ¿Esa es la mejor película que tiene? ¿No es Shrek? ¿Es esa? No. Esto está descarrilando. Tenía que hacerlo. Y me quería hacer un último inciso sobre la trama del juego, que dentro de lo complicado que es, los Simpsons predijeron Metal Gear Solid 2, pero Metal Gear Solid 2 predijo muchas cosas de hoy día. La aparición de inteligencia artificial, el uso de la información para manejar a la gente. Es un juego muy interesante. Pasado unos años, ver cómo aquello que a todo el mundo confundía, hoy día parece que predijo ciertas cosas que ocurren hoy. ¿No te da la impresión, Vic, cuando llegabas, éramos chicos, ¿no? 2001, 2002, cuando llegamos al final de Metal Gear Solid 2, que era como que te estimulaba la mente, en plan, nos controlan, hay que ver, despierta, no sé qué, no sé cuánto, esta programación, y todos estamos en ese plan, y ahora es gasolina para los negacionistas. Ahora que ha salido gente que es negacionista de la nieve y del paracetamol, ahora es como para que te lo pongan en plan, madre mía, están los patrios en todos lados. Bueno, la última que leí yo de esta gente un poco tocadita es que el fentanilo ha surgido a raíz del COVID. Y yo, antes no había fentanilo, ha sido del COVID.
Bueno, yo sí quiero decir algo más. Voy a decir un par de cosas. Una, que creo que fue cuando fui al cine, en Nervión Plaza, a la gente que sea de Sevilla le sonará, que fue cuando fui al cine, si no recuerdo mal, fue a ver la película de Final Fantasy, película regulera, pero bueno, va. Y recuerdo que allí en el cine me pusieron... Nunca me habían puesto un tráiler de ningún videojuego, pero me pusieron el tráiler, imagínate, yo con unas ganas de que saliera el juego ni loca, y me pusieron el tráiler de Metal Gear Solid 2 en una pantalla de 30 metros, y yo, madre mía, Kojima, madre mía, yo estaba igual. Era otra cosa, era en plan, antes los juegos eran, ahora ya no sé si se entiende porque todo el mundo juega al FIFA y todo el mundo tiene el Candy Crush, pero en su momento era como muy de nicho, y era como, ¿están poniendo el tráiler de Metal Gear 2 en el cine? Yo te envidio porque nunca pude verlo en el cine, ojalá pudiera verlo, pero ese tráiler tiene mucha amiga. Yo invito a los oyentes a que busquen el tráiler del E3 del año 2000, un tráiler de unos 9 minutos, es un tráiler que yo tardé no sé cuántas horas en descargarme, con un modem de 56K, y es un tráiler que conmocionó tantísimo el E3 de ese año, que cogieron los de Konami, montaron una sala aparte y pusieron un horario a qué horas iban a volver a poner el tráiler, porque incluso la propia prensa abandonaba las presentaciones y decía, oye, que son menos 10, oye, que el tráiler lo vuelven a poner dentro de 10 minutos, y la gente abandonaba las cosas para irse a ver otra vez el tráiler porque no se creían lo que estaban viendo. Y hablando de tráiler, recordemos que se caracteriza Kojima por hacer tráilers con cosas que después no salen en el juego. Como Marvel. Como Marvel. Pero yo lo que quería subrayar es un detalle que a mí me preocupa para la Master Collection esta, es cómo se hacen algunas acciones ahora que los botones no tienen sensibilidad de presión. Eso es una cosa que a mí... no estoy todavía en el primero. Pero recordemos que ¿Sí? la Obsesión usaban un montón de tecnología de lo que tenía el DualShock. Yo, por lo que me han comentado los amigos, se ha habilitado, creo que era el L3, para subir y bajar el arma. Es decir, tú coges, pulsas el L3, la subes, sueltas el L3 y bajas otra vez. Me viene estupendo ese dato. Y si no, creo recordar, porque Menos creo mal. que fue en Xbox 360, creo que pulsando abajo con la cruceta también bajabas el arma. Por lo que si vas a hacer un freeze de estos, bajabas el arma. O si no, directamente coges y puedes desequiparte el arma en un momento dado. Aclarar que esto se está comentando aquí ahora, que puede que haya gente que no lo sepa. Al mando del DualShock los botones no eran digitales, eran sensibles a la presión. Que hay gente que lo mismo le está escuchando que dice de los botones y los botones. Ese detalle hay mucha gente que lo desconoce. DualShock 2, DualShock 3 también. Y pues desde aquí le rendimos sepultura a eso en DualShock 4. Don Javier, ¿Qué? ¿le interesa a usted Metal Gear Solid 2? Edad y han dicho, venga. ¿Le interesa a usted esto que estamos contando, sí o no? He estado mirando el precio del pack en el que los incluye. 60 Bien. pavitos. Sí, lo iba a decir, cuidado. 60. No lo regalan. Está complicado, pero me mola. Tú estás viendo cómo está reaccionando. Cuando llegue a casa le va a decir a la madre, ¿cómo ha ido la idea de la radio? Es que me tiene manía, es que me tiene manía. Me han hecho bullying. Para cerrar y pasar al siguiente, que es una obra maestra, Víctor, tú has hablado de por qué se cambió el protagonista, y creo que te ha faltado, y con eso si queréis cerramos este juego, yo creo que te ha faltado lo más esencial. ¿Sabes por qué realmente Solid Snake no fue el protagonista del 2? Ilústranos, por favor. Porque perdió las famas. ¡Las famas! Ay, Dios mío, por favor. Me voy. Vamos por los auriculares, yo me largo. Bueno, pues como acabamos de comentar, la trama de Metal Gear Solid 2 se había quedado bastante abierta y con una gran cantidad de flecos sin resolver, con lo cual, bueno, esto podría haberle preocupado a cualquier otro desarrollador de videojuegos, pero estamos hablando de Hideo Kojima, le daba igual. Igual que pasó con el problema de Raiden, pues al que no lo quería ni su abuela, el pobre, pues se está convirtiendo en un experto en no darle al fan lo que estaba pidiendo. Así que para su próximo juego, se llama su amigo Marty McFly, viaja en el tiempo hasta la Guerra Fría y concretamente 1964, un año en el que ocurren dos cosas. Era un año después de su propio nacimiento y 45 años antes de donde había dejado la trama de Metal Gear Solid 2 al final de su línea temporal ficticia. Ahí es nada. Claro, irnos tan atrás en el tiempo, pues era una gran oportunidad para ver a un joven Naked Snake infiltrándose en la madre Rusia
para evitar lo de siempre, una crisis global mientras rescata al valiente, dicho con ironía, científico Sokolov y desarticula al antepasado de todos los Metal Gear que hemos ido viendo a lo largo de la serie, el Shagohod. A medida que avanza la trama, pues conoceremos nuevos personajes como Eva, o Eva para los amigos. Eva, Eva, esa sí que era una buena Snake Eater, ¿eh? Sí, señor. ¿No? Bueno, ya está, perdón. Nos reencontramos con alguno ya conocido como el bueno de Ocelot, que en esa época pues aún no usaba el revólver, y tendremos que vernosla con la que puede que sea el mejor villano de toda la serie, y yo digo que es de toda la historia de los videojuegos pasados, presentes y futuros. Bueno, aunque jugablemente se puede parecer mucho a su antecesor, los movimientos del protagonista se potenciaban muchísimo gracias al CQC, un arte marcial que permitía que Snake fuera pues prácticamente invencible, el Batman de aquella época, ¿no? Le daban un amplio abanico de movimientos, acciones que ayudaban mucho al sigilo, vamos, que te daba para el pelo. Aparte de esta sodomía, conocida como CQC, el escenario selvático pues invitaba a nuevas novedades que no eran pocas. Por un lado, como el título indicaba, pues tendríamos que alimentarnos de aquello que nos fuésemos encontrando por la selva, lo que tuviésemos a mano. Eso ya muchos años antes de que Lara Croft se dedicase a la caza. Otra novedad era que, bueno, como todos sabéis, las empresas de mensajería pues lo tienen complicado para repartir en la jungla, con lo cual el acceso a cajas de cartón era bastante complicado. ¿Qué se nos daba como solución? Pues nada, ropas de camuflaje y pinturas de cara, al más puro estilo Rambo. Y bueno, pues con esto tendremos que ir evitando al enemigo. Además tenemos que estar muy pendientes de ir cambiándonos según el lugar en el que estuviésemos, porque claro, con lo cómodo que es cambiarse de ropa en la selva, porque te apoyes donde te apoyes, pues te estás clavando una piedra, un palo, un cocodrilo. ¿Y creéis que aquí se acaba la cosa? Pues no, porque algo que era muy importante también era el índice de camuflaje, según el uniforme que llevásemos puesto. Y claro, en función de eso, pues según el enemigo pudiera ver a Snake más o menos en función de ese porcentaje, ¿no? Por último, otra gran novedad era que teníamos que curarnos. Ya no bastaba con tomar una de esas raciones cuando bajaba la vida o acercarse al ambulatorio más cercano. No. Si nos habían disparado, teníamos que sacar la bala. Si nos habían cortado, teníamos que desinfectar la herida y coserla. En fin, un montón de cosas que seguro que son fáciles de decir, pero muy difíciles de hacer. De todas formas, bueno, ya sabemos que Snake era un tipo duro. Yo creo que todas estas novedades se resumen muy fácil en una frase que es: debíamos sobrevivir en la selva. El desarrollo del juego pues estuvo marcado por la fama que ya Kojima tenía el estatus de culto, había adquirido una grandísima fama a lo largo de los años, siendo pues el plato fuerte en sus presentaciones en eventos, ¿no? Fama que tuvo que compartir con el Twin Snake, o como yo lo llamo, el Metal Gear de las fantasmadas, luego comentaremos por qué, y era un remake del Metal Gear Solid 1, creado por Silicon Knights, la gente de Eternal Darkness, y auspiciado por Nintendo, que acabó saliendo el mismo 2004, que el mismo año que salió Snake Eater, pero unos meses antes. Desde su lanzamiento, tanto la crítica como el público pues ha acompañado tildándolo de una obra maestra y como una de las joyas de la consola más vendida de todos los tiempos. En esa ocasión, la exclusividad de Sony se mantuvo en su versión Subsistence y tuvieron que pasar 7 años antes de que aterrizase en la consola de Microsoft con la HD Collection, y un año más tarde con support a la Nintendo 3DS. La realidad es que, bueno, nosotros no sabemos qué Metal Gear es mejor y cada uno pues tendrá su favorito, pero Metal Gear Solid 3 es habitual, muy habitual verlo encabezando el top de los mejores juegos de la saga. Por algo será. Mi amigo Tony Aguilar ha hecho lo imposible para evitar contaros casi nada de los giros que tiene el 3. Yo creo que la mayoría lo habrá jugado, pero si alguien, podemos hablar si queréis con spoiler ahora, si alguien, y estáis escuchando esto, si alguien no ha terminado, no sabe cuáles son los giros del 3, que lo corte, que se compre la Master Collection y que regrese, porque yo creo que podríamos hablar un poco con spoiler, Héctor. Yo prefiero hablar sin spoilers. ¿Sí? Sí. Bueno. Yo quisiera comentar que este juego, si os gustan las películas de James Bond, sobre todo de la época de Sean Connery, esto es 100%. Como podéis escuchar, incluso la banda sonora es la típica de las películas de finales de los años 60. Y este Metal Gear yo creo
No voy a entrar si es el mejor o en el peor, porque eso ya cada uno. Pero sí que creo que es el más equilibrado. Mucha gente criticó del Metal Gear Solid 2 que habían demasiadas cinemáticas. Aquí ya Kojima, pues escuchando un poquito al público, hizo por primera vez caso, yo creo que a la gente, y dijo, venga, vamos a recortar cinemáticas, vamos a escribir una historia además un poquito más simplificada, muy de espías, que yo creo que es tal vez la más recordada de todos junto con el Metal Gear Solid 1, por eso, por su simpleza y a la vez porque funciona como un tiro. Recortó cinemáticas en el 3 para decir en el 4, agárrame el cubata que voy a hacer un final que la gente va a tener que acostarse, ¿no? Es que había que llenar el Blu-ray. Bueno, has dicho lo del pequeño, lo del James Bond, y creo que hay una historia, no sé si es verdad o no, que había dicho Kojima, que como había fusilado mucha cara del Metal Gear de MSX, del Metal Gear 2, y en ese momento Big Boss tenía toda la cara de Sean Connery, él decía que si Big Boss viejo era Sean Connery, el Big Boss joven tenía que ser James Bond, ¿no? Y eso, de ahí venía toda la movida de la banda sonora. Sí, la verdad es que era un giro muy interesante ese cambio de cara, porque tenía toda la lógica del mundo. Otra cosa es que seguramente la primera intención que tuviera, como fuera clavar uno a uno la cara, lo mismo los de legal le dirían churra. Claro, no, pero imagínate, ha llegado 2000 y pico y ya está hecho, en plan, el daño ya está en plan, era Sean Connery, mete Big Boss ahí, mete a James Bond. Además, fusilarle la cara a Sean Connery era muy común en aquella época. Capcom también lo hizo en el Buen Escuadrón, ¿eh? ¿Qué le habrá hecho esta gente a los de los juegos que tiene que aparecer en todos lados? Metal Gear Solid 3, Víctor, ¿te gusta o no te gusta? ¿Es el mejor, es el peor? Sí, me gusta, pero me cuesta rejugarlo. Sí, me cuesta. No sé por qué. Lo intento y lo jugué en su día, lo disfruté mucho, pero me pongo con el 2 y hago hasta las tonterías de mejorarle la resistencia al Snake sabiendo que va a palmar, supuesto, entre comillas, en el tanker, ¿no? Lo de descolgarte de la barandilla, caer, entrenar, hasta eso lo hago, pero sin embargo con el me cuesta. ¿No son jugabilidades muy parecidas? ¿No? Sí. Yo las veo muy parecidas. Pero no ya sé. me están diciendo por allí que no. Yo supongo que la pegada que me pegaron el 1 y el 2, que también me dio muy fuerte, por el 3 que no me llenó tanto. ¿Te refieres a Metal Gear Solid 3? ¿Me paso toda la vida en el puto menú? Eso sí es verdad. A ver, por favor, que nos reímos del meme del juego de Skyrim, de estoy en mitad de una batalla épica, abro el menú, otra batalla, abro el menú, y en este juego cada vez que, uy, me he torcido un meñique, ve al menú, ponte no sé. A ver, le falta eso. La verdad que a mí es precisamente lo que hace que me cueste rejugarlo, porque el sistema de andar poniéndote el camuflaje adecuado en según qué sitio es como me rompe la inmersión de la misión, y después estar en el menú más tiempo que en el propio escenario lo llevo regular. Ese es el único defecto que te saca el juego, porque lo demás es para amarlo a tope. Ya hablaremos. Es impresionante. Ya hablaremos cuando llegue, pero yo creo que la mejor, mira que tenía cosas nuevas, pero la mejor cosa del 4 nueva era el Octocam. El acercarte y tú, ya está hecho esto, aquí no va a entrar en el pause nadie. Eso es. En mi caso, y como estamos hablando sin spoilers, claro, imaginaos, voy a intentar no liarla. Yo intento llegar siempre sin mucha información a los juegos. En aquella época no conocía el raro, con lo cual eso era fácil. Ahora es más difícil. Pero yo llegué a este juego sin saber quién era el protagonista final de verdad. Yo no lo sabía. Yo me estaba intentando montar películas. No, has viajado al pasado, está más joven, claro. 40 años menos. Joder, estamos en un mundo donde hay cyborgs, no hay problema. Cuando dicen las palabras mágicas, se me saltaron las lágrimas. Fue brutal. Hablando de lágrimas, ¿en esta mesa hay alguien que no lloró en el final? Porque yo estaba... a ver, tú no, porque... Javier, no, tú no. No es que yo no he llorado. Te va a tocar porque estaban haciendo. Eso te iba a decir, no es que no ha llorado, es que no ha llorado aún. Claro. Aún. Pero No he levantado la mano. Literalmente todos hemos llegado a ese final y yo era un río de lágrimas en el final. Es que yo voy por lo que ha dicho Héctor. Yo no sé quién habéis llorado, me imagino que como todo, pero ¿quién no ha mandado en el WhatsApp alguna vez para decir, vale, el meme de Big Boss haciendo el saludo militar? Yo lo mando por cualquier tontería. Mi mujer me manda algo, tráete pan, y yo, pues toma, meme de Big Boss. Por cualquier tontería te lo cuelo. Yo tengo ese sticker. Lo uso sin haberlo jugado. Así que... Y lo más duro que he hecho en un videojuego es la antesala de ese combate final. Pulsar cuadrado. Pulsar cuadrado es lo más duro que he hecho en un videojuego. Puede ser la cosa más difícil que haya hecho yo también. Sí, estuve mucho tiempo ahí, ¿eh? No solo es la cosa más difícil que haya hecho, es la cosa más difícil que tengo que seguir haciendo, y noto, será la vejez, noto que cada vez me cuesta más pulsar el botón. Uno siempre tenía la esperanza de que si esperaba
¿Y si, ocurría otro. ¿Y si esta es la buena vez? Yo estuve 10 minutos, ¿eh? Chicos, se nos ha acabado el tiempo, como sabíamos todo lo que iba a ocurrir antes de entrar. ¿Puede ser que nos veamos para el próximo refrito, para el Master Collection, Héctor? ¿Nos veremos en el siguiente? ¿Puede ser que quedemos? Por supuesto, mi códex siempre está abierto. Víctor, Yo después del chiste del FAMAS no vengo más. y con razón. Es que demasiado tardo en darme cuenta Sí, de que... a mí me ha gustado un poco. Will, La semana que viene hablamos más de Metal Gear Solid 2, por favor. Y no. del 3, De por hecho, favor, repitamos. Yo quiero más. De hecho, no, hay que esperar a que saquen el próximo. Joder, me quedo refrito. con muchas ganas. Tony, nos vemos. ¿Qué vas a hacer? Tú sí te la has comprado, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Como dicen en mi pueblo, la voy a trillar el fin de semana. Mira, si quieres, Will, la semana que viene sí podemos hablar de cómo ha salido el refrito, porque hay polemiquita, ¿no? Hay gente que le gusta mucho, hay gente que le gusta muy poco, hay gente que piensa que tiene mucho amor, hay gente que piensa que tiene poco. Javi, nos vemos la semana que viene, no sé qué te traeré, ya lo veremos. Sorpresa. Sorpresa. Víctor, Tony, tú decías que no sabías que el personaje era el que era. ¿Sabes que yo no sabía lo de Raiden? o sea, pero eso es muy guapo, Eso es ellos feo, envidio a los sí. dos, ¿eh? No lo sabía, no sabía. Yo te quería comentar que yo hice el experimento con un amigo. Nunca había jugado a Metal Gear y le puse directamente el Metal Gear Solid 2. El juego te pregunta al principio si habías jugado o no. Él nunca había jugado. Se puso a jugar. El juego empieza directamente con Raiden. Y en la escena mítica, casi al final del juego, que aparece Snake, mi colega se quedó blanco. Dijo, ostras, que este es el Snake que estaba hablando todo el rato. Así, este tío es impresionante. El tío flipó. Os envidio, a mí la prensa del momento me lo spoileó. En cualquier caso, vamos a ir cerrando, ya vamos a ir terminando, vamos a devolverle el programa a don Javier. Esto ha sido el I especial, al menos el primero de ellos, el ILT especial de Metal Gear. Nos oímos en una semana. Hasta entonces, jugad mucho. Adiós.